Europa decide rearmarse para independizarse o intentarlo de Estados Unidos en el plano de la defensa. Desde que regresó a la Casa Blanca, Donald Trump, ya lo saben, ha dividido a la OTAN respecto al plan de acción con la guerra en Ucrania. Tras semanas de hostilidad hacia Volodymyr Zelensky y de acercamiento a Moscú, Washington finalmente suspendió su apoyo militar y de inteligencia a Kiev. Un cambio de rumbo en la política exterior estadounidense que ha catalizado la llamada Europa de la Defensa y el Plan de Rearme Europeo. Un proyecto acordado en el Consejo Extraordinario de este jueves, en que además todos los países del bloque, menos Hungría, se han comprometido a mantener el apoyo militar y económico a Kiev hasta, dicen, lograr una paz negociada que comprenda los intereses de Ucrania y de la región. Los rusos dijeron cuál es su voluntad. Ellos lo dijeron durante las negociaciones en Estambul en la primavera de 2022 y lo han repetido. No OTAN, ningún ejército extranjero y una desmilitarización de Ucrania. Es decir, los rusos quieren que Ucrania sea un país neutro, con un ejército muy reducido. Estas son condiciones inaceptables para Ucrania y para nosotros. Porque esto recrea y empeora las condiciones de 2014. Sin duda alguna le permitirán a Rusia reorganizarse en unos cuantos años y volver a lanzar una operación que amenazaría la seguridad de Ucrania y la nuestra. Bien, ¿hasta dónde irá este apoyo europeo? ¿Podrá cubrir la ausencia estadounidense? Y más allá de la guerra en Ucrania, ¿cuál es el propósito del rearme del bloque? Lo analizamos a continuación en el debate de France 24, por un lado con Marcelo Cantelmi, él es editor jefe de política internacional del periódico Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Y también contamos con Lucas Dauria, él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle, magíster en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics. Marcelo, Lucas, a ambos muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros aquí en France 24 una vez más. Antes de entrar a este debate, les recuerdo que si bien ya saben que pueden repetir este programa del debate y muchos otros espacios de France 24 en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden hacerlo a través del formato de audio en las principales plataformas de streaming, son las que ven aquí en sus pantallas. Ahora sí, Marcelo, Lucas, empecemos este debate y les planteo que para iniciar dejemos definidas las posturas de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿cuál es su conclusión después de este Consejo Extraordinario de la Unión Europea y en particular sobre este proyecto de rearme europeo? Estamos ante un momento histórico, como declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Lucas, empiezo con usted. Vale, muchas gracias por la invitación al programa. Creo que sí estamos definitivamente ante un momento muy particular de la historia europea. En este sentido, creo que nunca habíamos visto que realmente los países de Europa, bueno, con la excepción de Hungría, que honestamente no es tampoco nada, no es nada sorprendente en este sentido, pero nunca habíamos visto, ni siquiera en los años 90, durante la guerra de Yugoslavia, una unión tan particular por parte de los países que ahora forman la Unión Europea, y definitivamente es un paso adelante muy importante. Sobre todo porque los países europeos son particularmente reacios a tener que gastar dinero, sobre todo cuando se trata de dinero conjunto y cuando se trata de préstamos conjuntos, como lo que propuso von der Leyen en la cumbre. De modo que creo que realmente quizás los discursos de Macron también y en parte la situación les ha llegado al cuello, digamos, por decirlo de una forma muy directa, y se están viendo en una situación pues verdaderamente desesperada. El paquete es probablemente el paquete más grande que se haya previsto para una cosa semejante. De hecho, inclusive el paquete prevé una serie de, digamos, como de agilidades particulares dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento, que, por ejemplo, le permite al Consejo
darle como unos poderes especiales a los países europeos para poder tomar decisiones económicas particulares en caso de extrema necesidad. Y de hecho Ursula von der Leyen fue muy específica, dijo incluso, miren, lo que podemos hacer es que inclusive les podemos dar un poco más de campo en términos fiscales para que vulneren el umbral del 3% de déficit que ustedes pueden tener para poder aumentar el gasto en defensa de los países de la Unión. Sí. Y esto verdaderamente no tiene precedentes. Lucas, precisamente apunta usted a muchas claves que intentaremos tocar a lo largo de este espacio, esta flexibilización de las normas, este cambio de la retórica europea respecto a la inversión en defensa. Pero antes de profundizar, hablemos con Marcelo. Le pregunto también por su introducción respecto a las conclusiones, ¿no?, que nos ha dejado este Consejo Extraordinario. Centrémonos, si puede ser, en este impulso al rearme europeo. Sí, yo creo que no hay que simplificar. Hay una gran confusión desde hace tiempo, hace 3 años, que creen que en el mundo que esto se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania. En realidad es una guerra entre sistemas. Lo que está haciendo Europa es pelear por su sobrevivencia, no solo por Ucrania. Esto se entendía bastante más con Joe Biden y una OTAN fuerte para ponerle un límite a Rusia. Ahora con Trump tiene un proyecto dentro de su caos y de su desorganización, tiene un proyecto bastante concreto de esferas de influencia, donde habilita que sea Rusia el país que brinde seguridad a Europa, entre comillas, comiéndose a Ucrania, porque esto es lo que está haciendo Trump, entregándole Ucrania a Rusia y ampliando el poder de Rusia sobre los países de los que era el Pacto de Varsovia y mucho más hacia el centro de Europa, que es un poco la razón de la guerra. Por eso hace la guerra Ucrania. Estados Unidos va a tener su propia esfera de influencia, que la está insinuando claramente Donald Trump, y China la propia, digamos. Según Marco Rubio, canciller norteamericano, el mundo se va a dividir entre estas 3 potencias. No está Europa dentro. Europa se da cuenta de eso y aparte Trump y todos sus allegados están definitivamente en contra de la existencia de la Unión Europea, como está planteando hace muy poco el vicepresidente Vance en Múnich, que se abraza a la dirección del AfD, el partido neonazi de ultraderecha alemán, que plantea precisamente la nueva relación con Putin y la salida de Alemania de la Unión Europea. Digo, el proyecto norteamericano de esta etapa es que desaparezca la Unión Europea y que el mundo se reparta como en una especie de nueva época feudal entre estos grandes sectores, de modo que lo que está haciendo Europa con esta intención de rearmarse, yo creo que llega exhausta, llega muy tarde, lamentablemente, tendrían que haberlo hecho antes. No es solo independizarse de Estados Unidos, sino tener suficiente poder disuasivo, como ha dicho Macron cuando habla de la sombrilla nuclear, para que Rusia no avance, para poner un límite concreto a Rusia. Esto es lo que está pasando hoy y realmente coincido con que es un momento histórico, extraordinariamente histórico y muy semejante a la década de los 30 años del siglo pasado. Lucas, le pregunto por qué Europa no lo ha hecho antes. Está señalando Marcelo que llega tarde el bloque a rearmarse, si bien este proyecto fecha de hace un par de décadas. ¿Por qué ha tardado hasta este momento de shock en impulsarlo? Bueno, fundamentalmente porque pues esto es un clásico dentro del sistema de toma de decisiones, sobre todo en política exterior y en términos de defensa de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un problema muy grave y es el hecho de que los países todos pueden hacer política exterior de forma absolutamente autónoma e independiente y las prerrogativas de defensa ni siquiera caen sobre instituciones de la Unión, sino que con frecuencia caen incluso sobre algunas decisiones del Consejo Europeo, que es el que está formado por las 27 cabezas de Estado. Y esto generalmente causa una serie de problemas muy particulares cuando Europa se enfrenta a problemas de defensa y de seguridad materiales, porque generalmente cuando tienen que ver con la cooperación y otras cosas, la Comisión Europea puede intervenir porque tiene una serie de poderes con respecto a, digamos, asuntos de poder blando, pero con respecto a temas de poder duro, realmente la Unión Europea ni siquiera tiene dientes, incluso ni siquiera tiene un ejército real europeo, porque los países, en un intento muy desesperado en los años 90 también por mantener algo de soberanía, insistieron en que no existiese un ejército europeo, que era algo que Francia e Inglaterra habían querido todo el tiempo y nunca se pudo hacer. Y generalmente también los europeos son vistos, creo que de forma bastante correcta en este sentido, como unos países que se dejaron un poco
tragar por el cuento de que la paz por fin había triunfado en Occidente y en Europa occidental en particular, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, y fundamentalmente fueron desmilitarizándose poco a poco. Y esto les impidió poder tener una capacidad de reacción en términos materiales muy directa, y eso lo estamos viendo hoy. Ni siquiera el Tratado de Lisboa pudo solucionar una cosa semejante, a pesar de que creó un cuerpo diplomático mucho más poderoso y con muchos más dientes dentro de la Unión Europea, haciendo que el vicepresidente de la Comisión fuese también el presidente del Cuerpo de Acción Exterior y cosas por el estilo. De todos modos, no funciona. Tienen que ponerse de acuerdo todos de forma unánime para poder tomar decisiones que impliquen el uso del ejército y de las armas. E inclusive, el resultado final de esto también es que, dependiendo tanto de la OTAN y dependiendo tanto del desarrollo de tecnología militar de los Estados Unidos, muchas de las armas y de los instrumentos que tienen no pueden ser utilizados sin permiso expreso por parte de los Estados Unidos. Y su producción también en términos de acero y de armas ha disminuido en los últimos 25 años. Este es el motivo por el cual la situación está como tan desbarajustada en ese sentido. Precisamente, Marcelo, Lucas señala cómo los países europeos en los últimos 70 años habían impulsado esta retórica de un mundo, por lo menos de una Unión Europea en paz, pero ¿permitía este discurso el hecho de estar protegidos por el umbral de la OTAN? ¿A mí me decís? Sí, Marcelo. Sí, la OTAN fue una sombrilla de seguridad muy importante, pero me parece que hay un tema previo que hay que tener en cuenta, estimados. Yo creo que acá lo que hay es un enorme riesgo para lo que se entiende como la tasa de acumulación del capitalismo. Digamos, el establishment europeo está muy preocupado y está en relación con el establishment norteamericano para ver de qué manera se tuerce esto. Trump ha tenido que retroceder. Su negociación con México y Canadá ha venido fracasando. No es que sea un gran negociador, es que exagera y dos países importantes le dicen no y vamos a replicar, y tiene que retroceder, las bolsas caen. Hoy el Fondo Monetario Internacional lo atacó con dureza a Trump, diciendo que lo que está haciendo es un verdadero error, y hay una enorme preocupación en lo más alto de la escala de establishment, porque las medidas de Trump están poniendo en peligro la hegemonía de Estados Unidos y el sistema de acumulación. Digamos, no está rentando esto que hace Trump, y por el contrario está creando un caos económico mundial muy, muy importante. De modo que acá lo que se está planteando es mucho más de lo que parece. Es la gran estructura de Europa tratando obviamente de sobrevivir en alianza con los sectores de establishment de las corporaciones norteamericanas, que son las que lograron que retroceda con el tema automotriz, ya de movida en los aranceles con Canadá y México, y hoy ha tenido que retroceder otra vez y posiblemente ya no va a haber más aranceles. Digo, eso está fracasando seriamente. Este tipo de presión, como me decía hoy un dirigente europeo muy importante, él decía, cuando empieza a gobernar Trump por ahí se da cuenta, y yo decía, bueno, posiblemente lo van a ayudar a darse cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que él sostiene. Hay un tema, los 800.000 millones de euros, y acá termino, que Ursula von der Leyen está anunciando, y también Alemania, 500.000 millones de euros, para volver a tener una estructura militar extraordinaria. Europa, van a salir de los grandes colchones, los grandes amortiguadores sociales que tiene el bloque, y eso promete problemas sociales muy serios, y los problemas sociales lamentablemente en esta etapa los canalizan los partidos ultraderechistas, antiliberales, antirepublicanos, como el AfD, Vox y demás. Marcelo, ahora entraremos sin lugar a dudas a analizar esta cuestión, porque es clave para la supervivencia de este plan a largo plazo, pero para entender, para dejar claro su punto, no sé si lo he entendido bien, usted señala que dentro de la Unión Europea todavía hay una cierta esperanza de que Trump no abandone la defensa de Ucrania ni este paraguas de la alianza de la OTAN. No, Trump no tiene claridad respecto a la importancia sistémica que tiene la guerra con Ucrania. No, yo creo que lo que hay es una esperanza, y es objetiva, respecto a que
digo, el entorno de Trump le termina advirtiendo, como hoy el Fondo Monetario lo hizo en un comunicado, le termina advirtiendo a Trump que este tipo de medidas son muy nocivas, no solo para Estados Unidos, sino para la economía mundial. Digamos, el ejercicio de este mes y pico de administración de Trump ha sido muy negativo para el sistema capitalista mundial. Sí. Y eso es muy grave. Es muy posible, se dice que, por eso, como decía este hombre, Sí. dirigente europeo, cuando empieza a gobernar Trump, no lo ven gobernando, lo ven dentro de un caos. Lucas, para retomar lo que usted señalaba sobre las diferencias en la cultura de la defensa europea, las discrepancias que puede haber dentro del propio bloque sobre qué forma tiene que tomar este rearme europeo, precisamente, ¿qué detalles tenemos sobre cómo se materializaría este proyecto? ¿Esta idea del ejército europeo todavía está sobre la mesa, está descartada? Un poco, ¿cuál sería la forma de aterrizar este plan? Bueno, esa es una excelente pregunta porque realmente, aparte de algunos compromisos del dinero que Ursula von der Leyen resaltó durante la cumbre, tampoco tenemos mucho. Sabemos que von der Leyen, por ejemplo, ha dicho que, que de estos 800.000 millones de euros se van a utilizar esencialmente solo para tecnología militar, es decir, esencialmente para armamento. Pero de un ejército europeo no se habla, y fundamentalmente yo creo que esa es una discusión que los países europeos no van a tener muy pronto, en gran parte también porque, de nuevo, los 27 nunca se van a poner de acuerdo sobre tener un ejército que porte las banderas de la Unión Europea tampoco. Ya también vimos, por ejemplo, que Víctor Orbán, que es siempre el outlier en este sentido porque es uno de los pequeños aliados de Putin en la región, muy desafortunadamente, siempre estará en contra de iniciativas como estas, de modo que esa discusión, honestamente, creo que Europa todavía no está, esto suena terrible, pero no está preparada para poderla hacer, en gran parte porque no quieren. Tener un ejército europeo significaría que pierden cierta clase de autonomía sobre su propia capacidad de defensa nacional, y todos los países europeos están particularmente preocupados por mantenerla, inclusive Francia, a pesar de los discursos muy gaullistas de Macron, que recuerdan mucho la Francia de los años 60, que fundamentalmente decía lo mismo. Así que la materialización por ahora será armamento, por lo pronto. No sabemos mucho más, tenemos más bien son unos detalles de cómo se va a conseguir el dinero. Y en ese sentido creo que el argumento de Marcelo Cantelmi es un argumento es muy bonito. Yo sé que esto no suena muy académico, pero me parece un argumento muy bonito porque es esclarecedor en muchos sentidos. Es decir, la economía sí se resiente mucho de esto, es decir, estamos viendo que Europa está entrando en una suerte de economía de guerra, que es una cosa que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, y que aparentemente al menos 26 de los 27 miembros están preparados para poder tomar políticamente desde las altas esferas del Estado este tipo de decisiones. Pero las decisiones sobre el gasto siempre recaen obviamente sobre el consumidor final, es decir, sobre la población civil europea, y 150.000 millones de esos 800.000 millones que von der Leyen mencionó vienen directamente de préstamos, y son préstamos que, de hecho, ella menciona que son préstamos hechos de forma comunitaria, y son préstamos que la Unión Europea tendrá que hacer primero al mercado de capitales para la emisión de bonos. De hecho, creo que ella, si no me equivoco, ella lo dice de forma directa esto. Esto puede ser particularmente bueno para el mercado de capitales. Esto probablemente será visto con buenos ojos para algunos inversionistas, pero el mercado siempre da señales un poco ambiguas al respecto. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, al otro lado del Atlántico, Trump fundamentalmente no tiene como mucha idea de más o menos cómo funciona tampoco el sistema monetario, el sistema monetario global, de modo que creo que él no está viendo que más bien en el mediano o en el largo plazo esto inclusive puede significar un beneficio para Europa, porque en este momento Europa, inclusive bajo una suerte de mando de Macron, está casi que pintando una idea de que son una Europa fuerte, una Europa estable, una Europa que de algún modo sí puede tomar decisiones que tienen sentido, una Europa que no es solo una presencia en el sistema internacional, sino que es un actor, y esto generalmente es bueno también para el sistema económico global. Sí, Lucas, usted señala este anuncio de estos 150.000 millones de euros que tendrían forma de préstamos europeos, pero le pregunto precisamente por los otros 650.000 que la presidenta señala que los estados podrían movilizar a través también de la flexibilización de estas normas económicas que impone Bruselas, y que podría
permitir a los estados que eleven a su techo de déficit, que normalmente la Unión Europea impone en torno al 3%. Le pregunto, en relación a lo que comentaba Marcelo, si los ciudadanos de países como Francia o Alemania ven que en términos de defensa se permite aumentar el déficit, pero que después se exigen políticas de austeridad en materia social, me remito a las palabras de Marcelo, ¿qué efectos podría tener este plan precisamente al interior de estas sociedades europeas, donde está creciendo la extrema derecha con un discurso parecido al de Trump y contrario a este apoyo a Ucrania? Bueno, la respuesta más correcta sería que en el mediano plazo, pues lo veremos en el mediano plazo esencialmente. La respuesta un poco más directa sería que yo también temo, al igual que Marcelo Cantelmi, que probablemente lo que ocurra será que los partidos de la derecha, que generalmente son bastante reacios a la austeridad, en gran parte por las consecuencias directas de la crisis de deuda soberana de hace ya, hace ya más de una década, van a presionar mucho y van a intentar ganar todavía más terreno dentro de los sistemas parlamentarios de los países europeos para poderse asegurar su manutención en el poder. Entonces, en las, digamos, grandes potencias regionales, que en este caso son Francia y Alemania, a pesar de la mala gestión de Scholz, muy probablemente veremos también si al final todo el peso fiscal cae sobre la población civil, veremos que estos partidos aprovecharán este discurso para ex post facto culpar a los grandes mandatarios europeos de que apoyar a Ucrania con la guerra fue una mala idea y de que esto implicó una serie de costos particulares y un aumento en el costo de su vida, en el costo del nivel de vida, y quizás ganen todavía más puestos dentro de los sistemas parlamentarios en próximas elecciones, o incluso podrán volverse más grandes dentro del Parlamento Europeo. Eso es un peligro real. Porque, Marcelo, si leemos cuáles son las principales preocupaciones de los europeos en estos países como Alemania o Francia en los últimos meses, no figuran entre las primeras las posibilidades de un conflicto internacional. Le pregunto si los líderes europeos no están sabiendo leer lo que quiere su población, o si van a hacer una especie de pedagogía o a insistir en la narrativa dirigida a sus ciudadanos de que esta guerra es también una amenaza existencial para el bloque. Bueno, esto último está sucediendo, si ustedes ven con atención los discursos de la dirigencia europea, son muy alarmantes. Borges decía que no nos une el amor sino el espanto, y acá hay un gran espanto, muy, muy agudizado de la llegada de Trump con este tipo de propuestas. Europa está intentando sobrevivir. Por eso Marine Le Pen, que es de ultraderecha, y por eso el gobierno italiano actual se han sumado también a esta necesidad, porque realmente es muy peligroso eso. Orbán no lo va a ver nunca porque es un alfil a un peón más claramente del Kremlin, pero el resto de Europa está viendo realmente una crisis sistémica realmente muy grave dentro con un aliado norteamericano que dice que la Unión Europea es una atrocidad. Fíjense nomás la gravedad que tiene esto. Digo, si no ponen un límite en este momento, digamos, si no logran ser suficientemente disuasorios, posiblemente Rusia haga lo que quiera con Europa. Sí. Fíjense que está la posibilidad de reconstruir poner en marcha el Nord Stream 2, el segundo gran gasoducto que llega a Europa Central y que iba a generar una dependencia cercana al 70% de Europa Central, de Alemania sobre todo, de Rusia. Esto lo quieren reactivar ahora con el aval de Estados Unidos, lo cual le daría a Rusia un escalón enorme de influencia. Y esta es realmente la amenaza central que tiene Europa en este momento. No es muy claro desde ya, y lo comentaba muy bien Lucas, no es muy claro desde ya cómo manejarse esto. Obviamente que lo que estamos viendo ahora es una enorme estructura de darse cuenta sobre el reloj, darse cuenta
y marcarle a Rusia, ojo que vamos a tratar de hacer algo importante en tu contra Sí. para limitarte. Por eso se habla de botas en tierra, por eso Macron habla de la sombrilla nuclear. Se está poniendo todo lo que hay a mano sobre la mesa para que lo vea Putin y Putin logre frenar y sostener esta idea sensata de Zelensky, que fue tan maltratado por Sí. Trump en la Casa Blanca, en el sentido que tiene que tener seguridades. Vamos a la paz, pero con seguridades. Bueno, si no hay seguridades, Ucrania, como dijo Trump, va a pasar a ser parte de Rusia. Lo dijo Trump públicamente. Y Lucas, Marcelo habla de disuasión. Los líderes europeos hacen énfasis en que este plan es para generar un poder de disuasión sobre Rusia. ¿Y si Rusia lo interpreta como una preparación para la guerra? De hecho, Rusia ya lo está interpretando aparentemente como una preparación para la guerra, porque las declaraciones de Putin después de la cumbre, de hecho, fueron particularmente violentas, e inclusive de Dmitry Peskov también. Inclusive dijo como, si ustedes se comprometen a una cosa semejante, entonces yo voy a considerar que la OTAN está interviniendo de manera directa. Es decir, en el fondo está intentando culpar a los países de Europa y está intentando echarle la culpa a Ucrania de que la guerra la empezaron ellos y que la guerra la quisieron continuar ellos, que es prácticamente la misma narrativa que sostuvo Trump el viernes y que ha sostenido Trump a lo largo de los últimos 3 años. Y esto obviamente es particularmente conveniente para Rusia porque no es más que una cortina de humo para intentar ocultar que en el fondo pues son ellos los culpables de la guerra y ellos son los agresores reales. Ellos son los que están cometiendo un delito y más bien varios delitos de acuerdo con el derecho internacional. Y esto es particularmente grave. Yo quisiera llamar muy brevemente la atención sobre otra cosa, que es este asunto de nuevo siempre sobre el despliegue de tropas en tierra. Vemos que los países de Europa, esencialmente, despliegue de tropas en tierra probablemente no lo hagan a menos de que realmente, como se dice en inglés, they pull out all the stops. Pero vimos, por ejemplo, que el Reino Unido sí lo quiere hacer. De hecho, Keir Starmer en días pasados dijo, bueno, yo estoy dispuesto a desplegar tropas británicas en suelo ucraniano para misiones de manutención y construcción de la paz. Y esto es una cosa que no habíamos visto prácticamente desde los años 90, desde la guerra de Yugoslavia. Sí. Vamos a ver si algún otro país europeo tiene la intención de hacer una cosa semejante. Obviamente, esto, por ejemplo, a Starmer le juega a favor, porque Starmer de este modo, dentro de la política interna británica, puede reclamar, miren, como salimos de la Unión Europea, tenemos la capacidad de hacer esto de forma independiente sin que nadie nos diga nada. Sí. Y esto pone a los europeos en un aprieto, ¿no? Sobre todo un aprieto muy simbólicamente pesado. Lucas, precisamente en esta cumbre, como decíamos al inicio, 26 de los 27 países del bloque, es decir, todos a menos Hungría, se han comprometido con mantener este apoyo económico, de momento con 30.500 millones de euros provenientes de fondos congelados rusos, y también militar a Kiev, y cada estado decidirá un poco qué forma toma por su parte este apoyo militar. Sin embargo, han insistido en algo que venimos escuchando, que es que quieren llevar a Ucrania a una posición de fuerza para que pueda negociar la paz. Esto vendría antes de este despliegue de tropas que señalabas. ¿Cuál podría ser esta posición de fuerza en la que Ucrania podría negociar y convencer a Rusia de que detenga la invasión? Yo honestamente no veo una posición de fuerza posible sin que Rusia sea derrotada por completo en términos militares. Tiene que ser completamente expulsada del territorio ucraniano. De lo contrario, esa posición de fuerza realmente no existe, porque puedes poner todas las herramientas de détente, puedes poner todas las disuasiones posibles en términos discursivos y en términos verbales, pero si no las usas en el mundo real, de nada sirve. Es que el problema es que esto es una guerra real, esta guerra sí está ocurriendo, esto no es simplemente una amenaza del uso de la fuerza. Entonces, creo que, honestamente, las capacidades militares de Ucrania tendrían que ser ya tan grandes que realmente la victoria de Ucrania sea también considerada casi que por la opinión pública internacional, si una cosa semejante existe, como completamente evidente. Es decir, tiene que ser una cosa materialmente real, no puede ser una cosa solo de palabras, no puede ser solo cháchara, pues. Si hablamos precisamente de la realidad material, de estas posibilidades reales, ¿puede la Unión Europea llevar a Ucrania a una victoria militar sin el apoyo de Estados Unidos, Marcelo? Es muy complicado debido a lo que decíamos antes. Europa ha sido muy dependiente en seguridad de Estados Unidos y Estados Unidos tiene una gran fuerza sobre esto. Yo creo que
Y aparte coincido totalmente con lo que señalaba recién Lucas. Tiene que ser derrotada completa y absolutamente, como sucedió con el nazismo y con Hitler, que se parece mucho a Putin. Si no se logra una victoria concluyente al estilo Churchill sobre la amenaza de Putin, no se va a poder salir de este embrollo. Y yo quiero marcar algo. Creo que lo que está pasando en estas horas es de una enorme gravedad. No hay que descartar la posibilidad de que esto se salga, como advertía Kissinger en otras circunstancias, se salga de control y termine ciertamente con un conflicto de mayor envergadura con Rusia, porque en tanto la crisis siga creciendo, mayor va a ser la presión para tratar de detenerla. De vuelta, me gustaría saber hasta qué punto el real poder, el establishment real, tanto de Estados Unidos como de Europa, no van a poner un límite real a Estados Unidos para que se entienda que no se puede estar aliado de Rusia en las condiciones que se están planteando, sino que Occidente tiene que frenar a este bárbaro, que además, si llega a ganar Rusia de la manera en que Trump lo está planteando, le da un enorme aval a China, digamos, es una gran victoria de China por detrás de la cortina, que realmente China tiene todo derecho al mundo a plantear que, bueno, si Estados Unidos no hace nada con un ataque en el centro de Europa, ¿quién me va a detener a mí sobre Taiwán y demás, ¿no? La extensión, el crecimiento de China es alucinante, incluso ahora está poniendo un pie clarísimo en la dirección de la Organización de Estados Americanos. Está por todos lados mientras Trump se discute con los woks. Sí, nos estamos quedando sin tiempo, pero Lucas, me gustaría también conocer su perspectiva, no sé si coincide con Marcelo, precisamente si la Unión Europea no puede llevar a Ucrania a la victoria militar, hay que confiar en que Donald Trump cambie de opinión, o a qué escenario nos dirigimos. Yo creo que la Unión Europea no puede llevar a Ucrania a una victoria de forma tan acelerada como realmente queremos. Lo que puede hacer es esencialmente ganar tiempo. Y probablemente eso es lo que también los mandatarios europeos, en particular Macron, deben estar pensando justo ahora. Lo que podemos hacer es ganar tiempo hasta que ocurran las elecciones de medio término en Estados Unidos y veamos más o menos si Trump pierde o gana influencia dentro del sistema. Porque sí, efectivamente sí necesitan en algo la ayuda de los Estados Unidos, sobre todo porque reactivar un aparato militar no puede ocurrir tampoco de la noche a la mañana. Es que, como les decía antes, llevan 25 años, pues casi 30 años, esencialmente echándose para atrás en términos de gasto militar, y eso implica también que el entrenamiento de sus tropas también es muy corto. Es decir, muy curiosamente, ahorita el ejército más preparado de toda la región para poder pelear una guerra verdaderamente contemporánea y no una guerra contra el terrorismo o una guerra contra unas guerrillas que se ocultan en algunos lugares y tienen unas maniobras más tácticas, es el ejército de Ucrania. Ningún ejército europeo está preparado para poder hacer una cosa semejante. Y esto, en términos estratégicos, los europeos seguramente lo saben y seguramente lo han puesto sobre la mesa. Entonces, por ahora, de nuevo, lo que pueden hacer es ganar tiempo. ¿Pueden llevar ellos solos a Ucrania a la victoria? Yo no estoy completamente convencido. Yo honestamente quisiera creer que sí. En gran parte porque también entiendo un poco la prerrogativa de Macron de tenemos que separarnos un poco de la garra que los Estados Unidos tiene sobre nosotros en este sentido, pero sí los van a necesitar en algo. Lo que me molesta profundamente más bien, y lo que me parece particularmente extraño, es la actitud de algunos de los países, incluso de los fundadores de la Unión Europea, como por ejemplo pasa con Italia, que Giorgia Meloni en días anteriores dijo que que una solución a la guerra en Ucrania no puede ocurrir sin una ayuda directa por parte de los Estados Unidos. Y esto es una posición que Italia, por ejemplo, ha mantenido desde que fueron liberados por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen una posición de política exterior supremamente atlanticista. Y creo que estos pequeños desacuerdos dentro de la Unión, que parecen menores, pero realmente no lo son, también son un bastón entre las ruedas para que la Unión Europea tenga la capacidad de respuesta directa que sí se necesita para que Ucrania llegue al punto de poder decirle a Putin, mira, conmigo no pudiste. Sí.
Sin embargo, esta necesidad de contar con Estados Unidos para llegar a una solución negociada en Ucrania también la han compartido públicamente el jefe de la OTAN y también incluso de forma más o menos velada Volodymyr Zelensky. Estamos llegando al final de este espacio. Les pido ahora sí que nos ofrezcan sus conclusiones sobre qué forma va a poder ir tomando en los próximos días este plan de rearme europeo. Tenemos fechas a la vista, esta reunión en París de los jefes de Estado Mayor de los países que quieran participar en este eventual escenario posbélico. Tenemos, como decían ustedes, distintas fórmulas sobre la mesa. Un poco cuál es su perspectiva. Marcelo, su conclusión. Sí, mi conclusión es que estamos en un momento de mucho peligro. Creo que lo que tiene que estar sobre la mesa es el sentido histórico de lo que está sucediendo, porque si es una gran contradicción histórica, probablemente cuando hablamos de Estados Unidos no estamos hablando necesariamente de Trump. Hay que ver cómo se conjuga esto, porque realmente el peligro de lo que está ocurriendo y el deterioro económico que conlleva todo lo que estamos viendo afecta a intereses muy objetivos. Yo creo que por encima de todo lo que hay es una necesidad enorme del sistema por preservarse, y si una de las figuras dentro del sistema no lo preserva, habría que ver de qué manera eso es reconducido. Yo creo que hay un gran problema de todo el establishment mundial con un señor llamado Trump, y me parece que el establishment mundial lo va a poner en caja. Lucas. Yo creo que en los próximos días estaremos viendo unas reacciones particularmente violentas de Trump. De hecho, por ejemplo, ya vimos que tiene la intención de empezar a cerrar consulados en países europeos, cosa que no creo que sea particularmente buena tampoco para los ciudadanos americanos viviendo en Europa, ahora que se avecina una guerra y probablemente todos quieran salir de Europa en la medida de sus posibilidades. Y eso ya me parece una herramienta diplomática muy fuerte. Seguiremos viendo respuestas así, que parecen casi que de niño berrinchudo o inclusive de un negociador no particularmente habilidoso. No sé qué pueda pasar en los próximos meses. También tenemos que ver la reunión que Zelensky tendrá en Arabia Saudí, que se está rápidamente configurando como uno de los pequeños mediadores a nivel global, en gran parte porque Arabia Saudí tiene como gran socio comercial a la Unión Europea. El 17% de sus exportaciones literalmente va exclusivamente a la Unión Europea, y yo creo que por eso también a Arabia Saudí le conviene estar en buenas migas con ellos, y tendremos que ver esencialmente qué se concluye de aquí. Yo creo que también deberíamos tener en cuenta un poco qué pasa, no solo en términos materiales políticos, sino también con qué hacemos con el derecho internacional ahora, que cada día se está resquebrajando más, y fundamentalmente no encontramos tampoco cómo hacer para que esta cosa finalmente tenga dientes y evite verdaderamente los conflictos que tenía que evitar. Bien, sin lugar a dudas estamos frente a un rompecabezas. Cada pieza cuenta y se van moviendo hora tras hora, día tras día. Tendremos seguro ocasión, sin duda, de volver a comentar esta cuestión y muchas otras relacionadas con la guerra en Ucrania. Antes de terminar, Marcelo, Lucas, muchísimas gracias una vez más por haber aceptado la invitación de France 24. Muy buenas noches. Como siempre, antes de terminar, el agradecimiento es para el equipo de producción y el equipo técnico que hace posible estas y todas las emisiones de este canal, y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos.